Hola, buenas tardes y bienvenidos un mes más a Filmoteca Retiro. De nuevo a este mes en este formato online, debido, como bien saben, a la situación sanitaria que vivimos y por tanto nos citamos aquí todos los miércoles a las 6 de la tarde a lo largo de este mes de octubre. Un mes que dedicaremos a la figura de la cineasta española Isabel Coixet, que como saben seguramente acaba de ganar, se le acaba de conceder el Premio Nacional de Cine y a la vez una directora de la que está previsto el estreno de su nueva película el mes que viene, en noviembre, si las circunstancias lo permiten, su nueva película Nieva en Benidorm. De esta manera, como digo, todos los miércoles tenemos una cita a las 6 con Isabel Coixet. Hoy empezamos con La vida secreta de las palabras, que es su quinta película. Y continuamos el miércoles 14 con su segundo largometraje, Cosas que nunca te dije. El miércoles 21, la anterior a la que vamos a ver hoy, Mi vida sin mí. Y finalmente el miércoles 28, su octava película, Mapa de los sonidos de Tokio. Una manera de repasar la obra de la directora, rendir un cierto homenaje por este premio tan importante como es el Premio Nacional de Cine y acercarnos un poco a lo que ha sido y supone su filmografía, no solamente viéndola, sino con diferentes coloquios después de las proyecciones. Como decía, hoy vamos a ver La vida secreta de las palabras, es la quinta película realizada por Isabel Coixet y es la última de una trilogía, más o menos una trilogía que llevó a cabo sobre temas como la comunicación, la palabra y sobre la superación de un trauma particular. Esta trilogía comenzó con Cosas que nunca te dije, que la verán el miércoles que viene, que fue una película que realizó Isabel Coixet en Estados Unidos en el año 1996, 8 años después de haber hecho su primera película, Demasiado viejo para morir joven, aquí en España. Una película que ahora es difícil de encontrar y de ver y que a veces incluso cuando se habla de la filmografía de Isabel Coixet es una película que a veces se olvida de cierta manera que fue su inicio como directora. La segunda película de esta trilogía, también la veremos aquí, será la tercera que se proyectará, Mi vida sin mí. Y la tercera, como decía, es La vida secreta de las palabras. Si bien antes realizó aquí en España Los que aman, en este caso una película rodada en básicamente castellano, de época, un drama histórico, que si bien tenía bastantes temas en común con películas como Cosas que nunca te dije, no se suele incluir dentro, bueno, pues esta trilogía de la que estoy hablando, que tienen un nexo de unión un poco más claro. De esta manera, empezó con Cosas que nunca te dije, una película sobre la superación de un trauma, en este caso una separación emocional, la superación de una ruptura, eh, que en esta película de Los que aman pervive un poco esta temática. Luego continuó con Mi vida sin mí, donde, si recuerdan, han visto, la joven protagonista tiene que enfrentarse a una enfermedad terminal y a cómo superar en vida la muerte cercana y qué legado dejar a quienes le van a preceder. Como digo, estas dos películas las van a ver, por lo cual ahora mismo tampoco vamos a extendernos, aunque luego quizás después del coloquio sí hablemos un poco más de ellas en relación a La vida secreta de las palabras, que es una película que cambia en cierta manera de registro con respecto a estas otras dos películas de la trilogía, en tanto a que su protagonista, Hannah, que está interpretada por Sarah Polley, la actriz con la que también colaboró o protagonizaba Mi vida sin mí, el espectador no conoce de inicio bien qué es lo que sucede a este personaje, sabremos que tiene un trabajo, que se tiene que tomar un tiempo libre porque lleva años sin tomarse vacaciones, que sufre sordera y que cuando no quiere comunicarse con la gente directamente apaga el aparato auditivo de audición para no escuchar a la gente e iremos sabiendo un poco cuál es ese trauma que tiene, que supera y que no y al cual no quiere mirar de su pasado. Frente a ella tenemos a Joseph, protagonizado por Tim Robbins, que sí sabemos que
ha sufrido un accidente en la planta petrolífera donde Hannah llegará como enfermera para cuidar de él. Sí sabemos que también tiene un trauma, pero entre ellos se crea una dialéctica con la que Isabel Coixet juega entre el silencio inicial de Hannah y el constante hablar de Joseph como dos maneras de intentar pues, salir de esos problemas internos que tienen. Y como verán, la película prácticamente se articula durante gran parte del metraje alrededor de las conversaciones íntimas que mantienen estos dos personajes. Y bueno, luego podremos hablar un poco más de cómo lo desarrolla Isabel Coixet. Esta película, bueno, en general la filmografía de Isabel Coixet a veces parece dividirse dejando el trabajo documental de lado entre películas muy autorales, muy personales, y otras que sin dejar de serlo del todo son más encargos o proyectos solicitados que Coixet, bueno, pues lleva un poco a su terreno, pero que no parten, digamos, al 100% de ideas suyas. La vida secreta de las palabras pertenece al primer grupo, a ese cine más autoral, pero sí verán, sí, podrán compararlo las semanas que vienen con las dos películas siguientes, que Isabel Coixet da un cierto salto aquí cualitativo en cuanto a producción, en cuanto a medios. Es verdad, sigue siendo una película muy intimista, muy de personajes, donde la fuerza reside principalmente en las escenas de interior, pero juega mucho con todo el exterior, con los planos que verán generales y panorámicos de esta planta petrolífera, que es como un escenario un poco inusual dentro del cine de Isabel Coixet, sobre todo del que venía, que estaba más adscrito a ciertos imaginarios del cine independiente norteamericano de los años 90 y principios de los 2000. Aquí vemos una película un poco diferente, más abierta, que juega mucho con la gelidez de la fotografía, de los escenarios, digamos, de toda todo ese frío que transmite esas costas poner británicas a la hora de introducirlas dentro de la habitación. Bueno, pues hay un trabajo muy diferente y marca en algunos aspectos también un poco un punto de inflexión dentro de la filmografía de Isabel Coixet, dentro de que luego ella haya continuado, ya digo, tanto en trabajos más personales como en otros más comerciales, por llamarlo de algún modo, se ha ido siempre siendo muy personal, pero aquí creo que pues, podemos ver una película que marca de alguna manera un cierre y un arranque de su carrera, siempre apostando por un cine muy íntimo, como decía, muy detallista, atendiendo a los detalles en cada momento para definir a los personajes y las emociones, y un trabajo muy constante con la música, con muy diferentes temas muy elegidos para también no solamente ilustrar las imágenes, sino también transmitir determinadas emociones. Y ya por último, decir, sin desarrollarlo mucho, que también es la primera vez en el cine de Coixet donde introduce un elemento histórico e incluso político que no puedo ahora revelar para las personas que no hayan visto la película, porque tiene mucha relación con uno de los personajes y con todo lo que sucede, pero es un primer momento en el que Isabel Coixet, bueno, pues introduce algo externo, algo más general, una coyuntura mucho más amplia que la intimidad o el mundo personal de los personajes, para hacer una colisión entre ciertos traumas, ciertos miedos, cierto pasado traumático, que no es solamente personal e íntimo, sino que pertenece a algo mucho mayor y a un sufrimiento más colectivo y duro. Con esto, Isabel Coixet ampliaba con respecto a sus películas anteriores un poco el discurso. Y bueno, pues de esto luego hablaremos, porque como digo, no se puede desvelar ahora mucho para no romper algunos elementos de la trama. Y con esto nada, le dejamos con la vida secreta de las palabras. En aproximadamente 2 horas que dura la película, pues sobre las entre 8:10, 8:15, pueden volver ustedes a esta pantalla y durante un rato pues hablaremos
de la película y ustedes podrán a través del hashtag Filmoteca Retiro o del número de WhatsApp que aparece en sus pantallas mandarnos comentarios, dudas o preguntas y podremos hablar sobre ello. Así que muchas gracias y que disfruten la película. Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo después de haber visto La vida secreta de las palabras, la película de Isabel Coixet. Antes de nada, recordar que pueden mandarnos sus dudas, comentarios, preguntas o lo que les parezca a través del hashtag Filmoteca Retiro o del número de WhatsApp que aparece en pantalla y así pueden participar en esta charla, coloquio, como quieran llamarlo. Bueno, le decía en la introducción que La vida secreta de las palabras es el quinto largometraje de ficción de Isabel Coixet y que era el cierre de una trilogía, una posible trilogía sobre la comunicación o la incomunicación, sobre la relevancia de la palabra para romper muros o precisamente de incomunicación o para potenciar la comunicación entre personas. Y también es una trilogía sobre la superación de un trauma determinado, ¿no? Para recuperar un poco y contextualizar la película en la filmografía de la cineasta, recordamos que Coixet comenzó eh, en el cine a finales de los años 80, aquí en España, haciendo Demasiado viejo para morir joven, una película muy interesante, hoy en día eh, complicada de encontrar y a veces cuando se habla de Coixet parece que realmente su obra comienza en 1996 con Cosas que nunca te dije, que es precisamente no solamente su segunda película, sino la primera con la que inicia esta trilogía a la que me estaba refiriendo y película que el miércoles que viene podremos, podremos ver aquí. En Cosas que nunca te dije, a través de un acercamiento muy particular y muy personal, pero muy, muy consciente al cine al que se está refiriendo, Coixet pues, incluía su película dentro de los imaginarios y los tropos del cine independiente, el cine indie americano de los 90, algo de lo cual todavía no se quitó del todo cuando hizo la siguiente película a la que pertenece esta trilogía, que es Mi vida sin mí. Dos películas muy parecidas en algunos elementos y muy diferentes en otros, en cosas que nunca te dije. Recordar que era más una película más dramática a nivel romántico, de cómo superar una ruptura sentimental, cómo salir hacia el mundo exterior, mientras que Mi vida sin mí, a través del personaje que interpretaba Sarah Polley, la misma que han visto ustedes interpretando a Hannah en la película de hoy, daba un paso un poco más dramático al situarnos delante de un personaje que sufre una enfermedad terminal y que tiene que bueno, pues afrontar un futuro sin ella, sobre todo de cara a las personas que dejan, particularmente sus hijos, y cómo la comunicación también la ayuda a superar los traumas. Después de estas dos películas rodadas en inglés, rodó aquí en España Los que aman, un drama histórico que también giraba alrededor de cuestiones sentimentales, pero desde otra óptica muy diferente. Y finalmente llegamos a La vida secreta de las palabras. Con esta película, como decía, cierra esta trilogía y también en cierta manera, bueno, cuando la rueda Isabel Coixet ya tiene un nombre internacional, también en gran medida por haber rodado en Estados Unidos, y aunque sus películas han tenido una recepción siempre circunscrita a un círculo muy particular de espectadores. Bueno, pues ya digamos, es una directora con cierta relevancia tanto en España como internacional. Y esta película marca un poco ciertos cambios en su cine. También es verdad que vuelve a hacer bastantes cortometrajes, alguna película para televisión, sobre todo se introduce en el mundo del documental, un documental muy politizado. Eh, Y en cuestión de ficción, después de La vida secreta de las palabras, viene, como comentaba en la introducción, un poco una deriva en la cual Isabel Coixet hace películas
muy personales y otras que son más encargos. Esto lo digo de manera peyorativa porque incluso en los encargos, digamos, su mirada, digamos, está ahí, pero sí es verdad que, bueno, es una vía diferente de su cine, donde se abandona un poco quizás las intenciones autorales para, bueno, pues hacer un cine, no digo más comercial, pero sí un poco más estar por casa, no busca tanto una expresión autoral como hace una película para todos los públicos. Por ejemplo, pues incluso Elegy, a partir de la novela de Philip Roth, con Penélope Cruz y Ben Kingsley, que es la siguiente que hace a la vida secreta de las palabras. Es muy personal, pero es un proyecto que está dentro muy bien de un concepto muy claro de adaptación literaria. De hecho, su siguiente película, que veremos aquí para cerrar el ciclo, el miércoles 28 de octubre, Mapa de los Sonidos de Tokio, regresa de nuevo un poco a a ese mundo de Isabel Coixet, de cine más personal, en este caso además yéndose a Tokio, unos cambios importantes. Luego, por ejemplo, en Inglaterra Rueda mi otro yo, que es una película de terror juvenil que llamó la atención, ese giro de género, esa indagación. Y de hecho, ese mismo año rueda una película con Candela Peña y Javier Cámara, que es Ayer no termina nunca, que es una película muy pequeña, muy minimalista, con dos actores, tan solo en el momento, digo, en el mismo año que hace una película de terror, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si esto ya Coixet en los últimos años pues ha ido modulando una carrera por diferentes tipos de cine. También tienes Aprendiendo a conducir, viene antes de Nadie quiere la noche, la película protagonizada con Juliette Binoche, que tuvo mucha presencia, por ejemplo, en los Goya, como lo tuvo también la siguiente La librería, con la que llegaría a ganar Isabel Coixet. Y finalmente Lisa y Marcela o Nieva en Benidorm, que se va a estrenar en noviembre que viene. Son películas siempre muy personales, pero que ya, bueno, pues vienen de ciertas coyunturas por las cuales la directora pues parece moverse por lados más comerciales y lados más personales. La vida secreta de las palabras, de hecho, es una película evidentemente muy personal, con el sello Isabel Coixet de principio a fin, pero ya tiene, digamos, comparado con las otras dos películas, por ejemplo, de la trilogía o incluso con Los que aman, que era un drama histórico, con muy buen diseño de producción, pero aquí hay un salto bastante grande en cuanto a producción, incluso siendo una película, como han visto, muy asentada en interiores. Decía, habrán visto que es una película, bueno, que un poco extraño que comienza y termina siendo una narración de una niña, que al principio no sabemos, podemos intuir, pero no sabemos quién puede ser esa niña. Luego se sabe que es finalmente hija de Hannah. Resulta un procedimiento extraño en cuanto a que realmente quizás esa niña no tiene una presencia física real dentro de la historia, pero es interesante el toque que le da, sobre todo al principio, casi de fábula, de cuento infantil, de recuerdo. Isabel Coixet nos introduce en una especie de cuento que alguien está recordando desde un futuro X que desconocemos, porque es una niña, pero no sabemos bien si es una adulta escribiendo con los ojos de una niña o realmente una niña contando algo, no, o si es la propia Hannah. O sea, bueno, ahí hay un juego narrativo que en determinados momentos resulta un poco extraño, pero también ayuda desde el principio a romper cierta frialdad del realismo por el que opta Isabel Coixet. Eso ya viene de sus películas anteriores, incluso luego lo desarrollará en otras películas posteriores más. Es una mirada muy emocional, pero a la vez muy distante. Ella quiere Se aprecia muy bien, por ejemplo, en los primeros planos y planos medios de las conversaciones que tienen Hannah y Joseph mientras él está convaleciente en la cama, ¿no? Que hay una cercanía, pero a la vez una distancia. Va cambiando de planos constantemente, como si en determinados momentos no quisiera estar muy cerca, pero en otros sí lo quiere estar, hasta el cenit en esa secuencia donde ella
expone con toda crudeza lo que ha sufrido, donde ahí sí mantiene prácticamente todo el rato el plano en el rostro de Sarah Polley para que exprese toda esa historia, combinando con imágenes de Joseph en la cama, comprendiendo que el silencio de Hannah obedece a un dolor muy profundo y a un trauma mucho mayor de lo que él podría llegar a haber pensado que tenía anteriormente. Entonces esa voz en off de esa niña, bueno, pues nos introduce en ese espacio extraño como es la, la petrolífera en medio del mar, que es un paisaje extraño para el cine de Coixet, parece como fuera de lugar, sobre todo después de las películas anteriores, que eran muy urbanas, muy adscritas a, como decía, un cine independiente norteamericano, con unos imaginarios muy particulares, con una fotografía muy clara. Aquí como que hay una ruptura en su cine y busca esos contrastes con esos planos aéreos de la planta, esa imagen de la costa por detrás, o sea, ya crea un aislamiento además totalizador con un sitio donde son muy pocas personas las que están viviendo ahí, incluso esos personajes secundarios en ocasiones se comprenden la necesidad por narrativamente pues tener un poco al personaje de Javier Cámara, al jefe, que bueno, pues también tienen sus historias y esos dos hombres que viven ahí y mantienen una relación homosexual a espaldas de su familia, bueno, pues son pequeñas historias que introducís a Coixet, pero que en el fondo llega un momento en el que resultan a lo mejor un poco artificiales porque no aportan, en un primer momento sí, a lo mejor aportan ese paisaje humano para que no necesario, porque no puede aislar a estos dos personajes ahí tan solos, pero realmente es perceptible que lo que importa en la película para Isabel Coixet es todo ese proceso por el cual la palabra, a través de los diálogos, va revelando los secretos de estos personajes y va creando una unión entre ellos que va de lo personal hacia al final un acercamiento emocional, sentimental, incluso como se ve sexual, mayor, y es todo a través de la palabra. No es casual que Joseph hasta mucho después no recupera la vista, es ciego. Ella, aunque puede escuchar por el aparato, realmente es sorda. Hay un juego ahí entre ciego y una sorda, el que no quiere ver, quien no quiere escuchar, el que habla mucho, el que habla poco. Bueno, ahí Isabel se pone sobre la mesa y en pantalla dos personajes como muy contrapuestos, que crean una dialéctica muy clara en cuanto a la diferencia, no solamente en su forma de ser, que eso resulta bastante evidente, sino de cómo el silencio de una al final acaba rompiéndose para tener una explosión casi narrativa a la hora de exponer todo lo que ha sufrido. Y él poco a poco incluso va reduciendo sus relatos, así sobre todo al final al darse cuenta de que incluso su trauma, su problema con su mejor amigo que ha fallecido y que él estaba siendo el infiel con su mujer, quizás sea una problemática menor, aunque importante para él, evidentemente, pero ante Hannah se revela como un problema muy pequeño, ¿no? Muy insustancial después de lo que ha podido vivir, vivir Hannah. A Coixet siempre le suele interesar de una manera u otra los personajes, incluso dentro de grupos humanos, enfrentándose a la soledad. Aquí claramente hay una necesidad, ella llega ahí para evitar estar sola, porque ya realmente cuando en el trabajo la dicen que lleva mucho tiempo sin tomar vacaciones y al final acaba yéndose a cuidar a Joseph a la planta, realmente ya hay como una necesidad de actividad constante, de estar ocupada para evitar una soledad que casi entendemos que conduce hacia tener que estar pensando, viviendo con recuerdos y sus fantasmas. A él, en cambio, está solo ahí en plena, no enfermedad, pero sí en convalecencia por las quemaduras,
Entonces, bueno, son dos personajes solos, una no quiere estar acompañada, pero el otro sí, que nuevamente hay esa dialéctica que Isabel Coixet va creando, y como decía, a través sobre todo de los diálogos, pero también de la imagen, con esa creación dentro de una misma estancia, como es donde está Joseph, creando esa unión a través de los planos de unos personajes que, bueno, pues poco a poco tienen que acabar comprendiéndose, y que la comprensión del uno al otro se hace totalmente necesaria. Entre esas conversaciones, como decía, pues hay secuencias con otros personajes que se pueden en un momento dado encontrar, bueno, no sé si decir de relleno, pero sí quizás necesarios para desahogar un poco la tensión creada en esa habitación, el crear una ficción más fluida, con más puntos de fuga, que pueda el espectador, bueno, pues descansar un poco de esos dos personajes, o bien esos momentos, podemos llamar musicales, muy del gusto de la directora, donde ella expone también todo su gusto particular en cuanto a música para introducir también al espectador en pequeñas secuencias que o bien suben la tensión o bien la bajan, o crean incluso momentos musicales extraños que rompen el realismo de la película visualmente, pues una película hiperrealista desde muchos ciertos puntos de vista, pero a su vez, y gracias en parte posiblemente a esa voz evocadora de la niña que narra, quizás hay un hiperrealismo roto, en busca de darle a la película un aspecto más alegórico, más fabulador, ¿no? Eh, Todo este intimismo, como comentaba al final de la introducción, que es muy marca de la casa Coixet, aquí cambia en La vida secreta de las palabras con respecto a sus películas anteriores, en el momento en el que introduce este elemento histórico, como es la guerra de los Balcanes, y sobre todo político, en cuanto a que el último tramo de la película, una vez que Hannah ha expresado lo que quizás no ha sido capaz nunca de poder expresar, esa atrocidad por la que pasó ella y pasaron otras mujeres durante la guerra. De hecho, la película tiene una dedicatoria a una persona que es más o menos el personaje real que representa a Julie Christie al final de la película, cuando Tim Robbins llega y a hablar con ella. Isabel Coixet habló y se documentó mucho sobre todas estas mujeres que sufrieron durante los Balcanes todo tipo de vejaciones, como en el caso de Hannah. De hecho, si no recuerdo mal, el caso de Hannah no es inventado, o sea, bueno, pues es tanto un caso particular como un añadido de muchos casos particulares que sufrieron este tipo de vejaciones y de violencia física y psicológica. Y ahí Isabel Coixet hizo un trabajo en 2005 bastante importante a la hora de, bueno, poner sobre la mesa un problema como es el de los Balcanes, que de hecho en cine, aunque en los últimos años ha crecido el acercamiento, los Balcanes ha quedado como un poco desde su momento en cine, y más allá de luego países con cinematografías de la antigua Yugoslavia que han ido indagando en su propia historia reciente, en el cine europeo, ya no digamos el norteamericano, ha quedado, bueno, en un segundo plano, que poco a poco se ha ido recuperando, pero los Balcanes siempre fueron un espacio casi de la vergüenza europea a la hora de acercarse a ello. Isabel Coixet, a su modo, lo introduce en esta película como una manera. De hecho, Julie Christie, el personaje de Joseph, en un momento dado, se lo dice dónde estaba en esa época, dónde estaba mirando, ¿no? Ahí, bueno, introduce Coixet un poco una discursividad a lo mejor un poco brusca, un poco obvia, eh, ya con el propio relato de Hannah y de su imposibilidad ya de tener una vida a priori normal, una vida eh, que le permita tener una familia, o ya eso es lo que piensas, aislado. Por eso ese trabajo constante, ese intento de no estar sola para no recordar. Y ya cuando
tiene que sacarlo fuera, lo saca con toda la crudeza, no solamente verbal, sino también física, mostrándole a Joseph, aunque no puede ver, pero sí con el tacto, esas cicatrices que ha quedado han quedado en su cuerpo. En este aspecto es muy interesante el que Isabel Coixet intente meter este contexto, este discurso político dentro de un relato mucho más íntimo para conducirlo, bueno, finalmente a ese plano final donde vemos a Hannah en silencio, en esa cocina, habiendo ya, se supone, como vimos la voz, con una familia, con unos hijos, con Joseph, es decir, todo este proceso la ha llevado a tener una vida, digamos, más normativa, más normal, con posibilidades de poder ya no solamente estar trabajando, sino pues, tener una familia, tener posiblemente una vida social un poco más amplia y alejarse de ese trauma que tiene, bueno, en cierta manera también un componente simbólico, metafórico por parte de Coixet a la hora de hablar de los Balcanes, de la necesidad, sobre todo, para superar los traumas no solamente personales, sino también históricos, políticos, la necesidad de hablar, la necesidad de comunicarse, la necesidad de no olvidar, la necesidad de exponer, por muy crudo que sea lo que ha pasado, es decir, no hay que ocultar las cosas, hay que exponerlas. Y aquí no solamente esto ayuda al personaje de Hannah, sino que yo creo que Coixet también, bueno, pues viene a hablarnos también de una manera no solamente para los Balcanes, sino para cualquier tipo de conflicto, para cualquier tipo de trauma, no solamente individual, sino también social, nacional, la necesidad de escuchar, la necesidad de hablar, de no ocultar las cosas por muy duras que sean, porque al final todo puede acabar siendo como esa cinta de vídeo que le muestra el personaje de Julie Christie a Tim Robbins, ¿no? Aquí está todo, pero ya lo has escuchado, no hace falta, si quieres seguir escuchando puedes, pero ya sabes que lo que ha pasado, pero ahí están decenas y decenas de testimonios de mujeres, en este caso particular, que sufrieron graves violaciones y atentados hacia su vida, tanto física como psicológicamente, y que todavía muchas de ellas no han conseguido tener una voz para poder expresar todo aquello que sufrieron. Y bueno, pues aquí Isabel Coixet, lejos de sus relatos más íntimos de esta trilogía de la comunicación y del trauma, nos abre un poco la perspectiva hacia derroteros más amplios y más políticos. Y con esto, pues bueno, muchas gracias por haber visto la película, por haber estado con nosotros. Recordar que el ciclo de Isabel Coixet continúa todo el mes de octubre, los miércoles a las 6. El miércoles que viene, cosas que nunca te dije, La vida sin mí el siguiente miércoles, y para finalizar Mapa del sonido de Tokio, todos los días a las 6, pues les esperamos aquí en Filmoteca Retiro. Muchísimas gracias.